Igualmente, gracias por compartirme y estar aquí. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias a Dios. Están encongelados todos. Estamos, hermano. Hermano Mario. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. ok. Adelante. Vamos a dar inicio. Pues gracias, hermano Néstor. Hermanos, vamos a dar inicio al estudio. Vamos a pedirle al hermano Rogelio, por favor, hermanito, nos puede guiar con la primera oración para poner este estudio en manos del Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos va a traer usted, aplicándola para que podamos seguir más confiadamente al Señor. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por toda la bondad que tiene, porque en estos momentos o en los momentos que pasamos hace unos años con la pandemia, todo eso, pudimos rescatar esto del Zoom y de todas estas comunicaciones así, y verdaderamente a mí especialmente me ha beneficiado muchísimo porque he aprendido muchísimo más, no solo a lo que dice la Biblia, sino a ponerlo mucho por obra, porque pienso que no somos nada en este mundo, porque todas las cosas que hacemos creemos que nosotros somos los súper sabios o somos demasiado orgullosos, y sin embargo el Señor nos ha mostrado muchas cosas, pero nos ha dado su bondad con las comunicaciones, con esto, con lo otro, para que podamos escuchar su palabra y ponerla por obra. Y gracias a las personas como usted y todos los demás predicadores que lo traducen en enseñanza, pero esa enseñanza que da gusto escuchar, que uno se siente siempre satisfecho, gozoso, como dice Santiago a veces, de todas las cosas que nos sucede. Por eso, muchas gracias por todas las personas que están conectadas, las que se van a conectar y también por las que lo verán en otro momento, pero lo importante es el mensaje que va a quedar así grabado para todos nosotros y que podamos aprender un poco más de lo que nos dijo el Señor en su momento, que por tanto amor que tenía Él con nosotros, entregó su vida, su sangre, se entregó totalmente Él, y así es como tendríamos que ser un poco nosotros con nuestro prójimo, pero a veces nos cuesta, pero esto que está sucediendo, más este frío polar prácticamente que está en el mundo, nos hace recordar que no somos lo que decía David al Señor, que siendo un hombre que no creía que Dios se pudiera fijar como si fuera Dios que nos viera como una hormiga, ¿no es cierto? ¿Qué propósito tendría él? Pero el amor tan grande que él tenía hizo todo esto, y lo que va a seguir haciendo para poder rescatarnos a nosotros, y su tardanza, esa tardanza que nosotros decimos, ¿por qué no viene nuevamente el Señor? Lo está haciendo para que se puedan salvar más seres humanos. Gracias, hermano, por la oportunidad de poder hablar así y que puedan escucharme, y quizá a lo mejor se contagien mucho de, de querer aprender más de la Biblia y ponerla por obra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias, hermano Rogelio. Bienvenido a los hermanos que van llegando. Hermano Osvaldo, hermana Olga, hermano Jorge, la hermana Marta, la hermana Andrea Contreras y la hermana María Elena. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Y vamos aquí a cerrar algunos micrófonos.
Ok. A la hermana también. Marisoto, todos bienvenidos, pues. Entonces, ahí el estudio, déjenme volver a compartir, disculpen. Ok, la 1. Ok, bueno, hoy vamos a comenzar con los yo soy de Jesús, así como a veces se titula por allí. Podríamos ponerle otros títulos. Hay varios yo soy, pues generalmente se habla de los yo soy que aparece en el Evangelio de Juan, pero hay otros yo soy de Jesús que aparece en otras partes de la palabra y bueno, no son muchos, pero vamos a tratar de abordarlo en esta serie de todos esos yo soy. ¿Ok? El contexto, pues, aquí viene hablando de que Jesucristo alimentó a una multitud de hombres, incluyendo niños y mujeres, y esa multitud, pues, básicamente eh, quedó satisfecha de todo el alimento que él les dio, y además, pues entonces, en algún momento pensaron que Jesucristo era el profeta. Mami, ¿dónde me dejaste mi cuaderno, mi Biblia y todo? Sí. Ok, y entonces Jesucristo era el profeta que había sido anunciado por Moisés y que, un profeta que tuviese la capacidad, pues, de alimentar a tantas personas, pues, eh, debían hacerlo su rey, pues. Y ante esa situación, pues, lo que hizo Cristo fue alejarse de ellos. Entonces, después ellos, al día siguiente, pues estaban buscando a Jesús y, y en este contexto Jesucristo pues les da esta enseñanza cuando ellos lo consiguen. Entonces, es interesante porque lo que pasó con estas personas es algo que también está pasando hoy en día. En el primer siglo muchos buscaban a Jesús esperando de recibir de él una bendición, un milagro o alimentos. Esperaban que los sanara de las enfermedades, los liberara de posesiones demoníacas e incluso esperando que les volviera a alimentar, pues. ¿Ok? Entonces, ese era un fin que había en el primer siglo. Entonces, el interés demostrado por esta persona sigue siendo el mismo en el transcurso de los siglos. Personas que buscan a Jesús esperando de él una bendición o muchas bendiciones. La diferencia con relación a cuando Jesús estuvo en este mundo es que las aspiraciones de las personas de hoy en día son mucho más y algunas veces vanidosas. Las personas hoy en día buscan a Cristo no solamente por el alimento, sino por la prosperidad, por alcanzar ciertas metas en este mundo, pues. Y no ha cambiado, pues, esa intención en muchas personas de buscar a Jesús, no por las bendiciones espirituales, sino básicamente por las bendiciones materiales. ¿Ok? Y Cristo, pues, les da una excelente enseñanza que es muy válida para los que a él le habló en aquel entonces y también es válida para nosotros. Mateo 5:6 nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿de qué tipo de saciedad está hablando Cristo acá? Pues entonces, en aquel entonces muchos buscaban a Jesús porque eran paralíticos, ciegos, sordos, mudos, ellos o sus familiares, eh, y pues de alguna manera pues las personas estaban buscando, pues también estaban poseídos, familiares poseídos por demonios, y entonces estos afligían a las personas y ellos buscaban a Cristo pues para que Cristo los liberara de esa situación, pues. Hoy en día, pues, como dije, la gente busca a Cristo es por una casa, un empleo, una esposa, un negocio, por prosperidad económica, para que les arregle los problemas, para que saque a los hijos de una situación mala. Y
Y en este caso, pues no, muchos no buscan a Jesús por las bendiciones espirituales, por la vida eterna, por la salvación, por las cosas que está ofreciendo en el mundo venidero, sino básicamente por las cosas que son perecederas. Y en este caso, pues las personas de hoy en día, como las que estaban buscando a Jesús en este contexto que estamos estudiando, pues era el mismo propósito. Están buscando a Jesús por el alimento. Entonces, Jesucristo, pues, él mismo enseñó en el Sermón del Monte, pues, que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero no está hablando de hambre y sed de justicia física, material de este mundo, sino básicamente de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? En el ámbito espiritual, el alma, su espíritu, pues, que necesitan saciedad, pues, que necesitan ser llenos. Y entonces, en este contexto, Jesucristo se identifica como el pan que bajó del cielo, que descendió del cielo, y también él mismo se califica a él como aquel que da ese pan. Entonces, él lo provee, pero además él es el mismo pan que da vida. Entonces, aquí en esta representación, en este yo soy de Jesucristo, él se representa como el pan de vida. En Juan 6:35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos que Jesucristo es aquel que puede saciar a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque no tendrán hambre jamás, ni tendrán sed jamás. Ahora, no es como pensaba la mujer samaritana que le estaba pidiendo a Cristo que le diera esa agua, pues, porque de esa manera, pues, posiblemente no iba a tener que ir al pozo a estar sacando agua, o como estas personas que querían hacer a Jesucristo su rey, porque alguien tan poderoso que podía alimentar a muchas personas en un solo día. Entonces, el propósito por el cual querían seguir a Jesús, pues como ya lo hemos ido anunciando, era la parte material, pues el alimento. Y no quiere decir que buscar a Jesús en nuestra vida personal porque necesitamos su ayuda esté mal en sí, pues. El problema es que lamentablemente muchos lo buscan y pierden el norte de por qué somos cristianos o por qué debemos seguir a Cristo, pues. El mayor propósito que debemos tener nosotros los seres humanos y especialmente los que hemos decidido a seguir a Cristo es nuestra vida eterna. Es las bendiciones espirituales que vamos a alcanzar en la vida venidera, pues. Y que, bueno, mientras estemos en este mundo nos bendiga, pero como ya hemos sido enseñados por Él mismo, pues habrá momentos en que las cosas nos irán bien y habrá otros momentos en que las cosas no irán bien, pues. Entonces, vamos a estudiar un poco esto. Juan 6, 24, 27 dice, ok, listo. Ok. Juan 6, del 24 al 27 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, cuando Jesús utiliza las expresiones de cierto, está dando énfasis a lo que va a decir es de suma importancia, o sea, es algo a que deben prestar atención a lo que les estaba hablando, pues igual nos sirve a nosotros para entender que lo que va a decir es importante, pues. Entonces dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Entonces le ordena, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque señaló Dios el Padre, perdón. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues ellos vieron las señales, pero no entendieron las señales, porque las señales tenían como propósito llevarles un mensaje a ellos que era más
allá de que vieran a un hombre poderoso haciendo señales y que pudiesen creer que venía de parte de Dios. Las señales les estaban mostrando a ellos, primero, que él venía de Dios, segundo, que era ese Mesías esperado por las grandes señales que estaba haciendo. Pero lamentablemente, como hoy en día las personas que buscan a Jesús por los beneficios materiales, pues tienen el corazón endurecido y les es difícil poder percibir las cosas de Dios. Entonces, ¿qué le dice él? Trabajad, pues, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, no está diciendo Cristo que el cristiano tiene que convertirse en alguien que no haga nada en este mundo, que no trabaje, porque de hecho es obligatorio, es necesario que nosotros trabajemos y nos sustentemos nosotros, a nuestra familia, y que tengamos todo lo suficiente para nosotros, porque el problema es que cuando no tenemos ingresos, cuando estamos en una situación delicada y no resolvemos eso, entonces empezamos a molestar a la familia, a los vecinos, a pedir prestado. Las personas empiezan a ver a un cristiano que siempre anda en necesidad y bueno, llega un momento que se convierte en mal testimonio. Entonces, Cristo acá se identifica como el dador del pan de vida. Y más adelante como el mismo pan de vida. En toda la porción bíblica Jesús está hablando del sacrificio de su vida. Y esto no quiero que lo perdamos de tiempo, de vista, hermanos, porque a veces podemos confundirnos qué quiere decir Cristo, que es el pan de vida. ¿Qué quiere decir Cristo que tenemos que comer el pan de vida? Básicamente, hermanos, Él está hablando del sacrificio, la ofrenda de su vida por la salvación de los hombres, de la humanidad. La ofrenda, como sabemos, perdonaría los pecados de los hombres, lo simboliza en este caso como el pan de vida. Entonces, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, Cristo es el que provee la vida, hermano, vida espiritual. Cristo es el que provee ese pan de vida. Pero además él se identifica más adelante como el mismo pan de vida. Entonces, él les instruye pues que trabajen por la comida espiritual. Y debemos entender que para nosotros agradar a Dios, pues tenemos que obedecer y recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Como dice la palabra, la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Entonces, la obediencia tiene que ver con creer y obrar, pues. Creer y obedecer. Hacer las obras que Dios quiere que sus hijos hagan. Entonces, sin embargo, los que buscaban a Jesús creían en él, pero no estaban creyendo básicamente en el mensaje que había detrás de las señales que estaba haciendo. Ellos lo que querían eran las bendiciones, pero no estaban aceptando, no estaban recibiendo el mensaje de Cristo como el Mesías, sino consideraban que era un profeta, a pesar de las grandes señales que él había hecho. Juan 6, 28, 31, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos entendieron y en su dureza de corazón, ellos no comprendieron y les pregunta y piensan que ellos tienen que hacer como una especie de obras rituales, que era lo que se hacía bajo la ley, pues una serie de obras, pasos a seguir, una receta para poner en práctica las obras de Dios, para recibir este pan de vida. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Primero, que creáis en el que ha enviado. Entonces le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pues. Entonces, habían creído en él como ese profeta. Pues. Pero acá ya les está diciendo que qué señal da él. Y recuerdan, hacen memoria de cómo sus padres habían comido el maná en el desierto. ¿Y por qué traen esto a colación? ¿Qué están haciendo con esta comparación? Pues básicamente no les gustó pues lo que Jesús les había exhortado
Los hebreos estaban orgullosos de su descendencia, de las cosas que habían ocurrido, y ellos recordaban celosamente en la ley, pues todas estas cosas que Dios hizo por el pueblo. Y como muchos que reaccionan mal cuando se les da un buen consejo, pues ellos también reaccionaron de una manera incorrecta. Salmo 78:24 nos dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comience y les dio trigo de los cielos. Ahora, ¿cuál es la diferencia básicamente entre lo que hizo Jesucristo de alimentar a una multitud de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños? No sabemos qué número era, 20, 25,000 personas, un solo día, al hecho del alimento que había otorgado Moisés en el desierto. Y no fue que lo dio Moisés, sino que Dios lo derramó. Pero ellos comparan a través de esto con lo que hizo Jesucristo con lo que hizo Moisés. Y por eso les pregunta, le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense lo duro que era, porque le respondieron a Jesucristo. ¿Por qué razón le responden así? Moisés había alimentado al pueblo de Israel con muchas personas, o sea, algunos estiman que eran más de 2 millones, y los alimentó todos los días durante 40 años, pero no fue Moisés, fue Dios. Para ellos, la señal de Jesús alimentando unas miles de personas en un solo evento no se equiparaba, no se comparaba a la hazaña de Moisés. Y por eso le dicen, ¿qué señal haces tú? Pues Moisés alimentó durante 40 años a un pueblo enorme. Tú lo que hiciste fue alimentar a 20, 30,000 personas y con un solo día, pues. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues realmente para ellos Moisés era superior al que tenían ahí al frente, pues. Entonces, por eso le piden señal, pues. Por eso a ellos les costó sobremanera aceptar a Cristo, pues. Y sin embargo, no es que no habían visto hasta ahora señales de Cristo, porque ya Cristo había sanado enfermos, ya había echado fuera demonios, ya había hecho algunas cosas, pues, y ya ellos habían visto el poder que él tenía. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Retan a Jesús que haga, pues, aquí puse haga una señal que supere a lo que Moisés hizo en el desierto, para que con esa señal les convenciera de que él era el Cristo. Aunque anteriormente, cuando los alimentó, creyeron en él como el profeta que había de venir. Ellos vieron a un hombre fuerte, capaz de alimentar a una multitud, y lo quisieron hacer rey. Juan 6, del 14 al 15, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando aquí dice que Cristo entendió, es porque recordemos que Cristo conoce los corazones de los hombres y ya sabía qué es lo que estaba pensando esta multitud. ¿A quién no quisiera un líder poderoso que fuese capaz de hacer señales y alimentar a todo un pueblo? Pues todo el mundo lo quisiera. Pero Cristo no era su propósito ser rey de esa manera. Por eso, ¿qué hizo él? Se retiró al monte él solo. En Éxodo 16:4 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, ellos recordaban este evento. Para ellos, este evento había sido una señal más poderosa que Cristo alimentando a un grupo de personas, miles, 20,000, 15,000, lo que fuese. Para ellos la señal de Moisés era más alta. Y Dios, cuando dio ese pan, lo que quiso fue alimentar a ese pueblo en su travesía por el desierto. Y fueron 40 años, efectivamente, día tras día, haciendo llover el maná sobre cada uno de ellos. Éxodo 16, del 15 al 16 dice, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Entonces ellos tenían su mente fijada en esto, pues. Para ellos, Dios Moisés les había dado pan del cielo. Y Cristo les está diciendo que no fue Moisés y que ese tampoco era el verdadero pan del cielo, y eso es lo que va a empezar a desarrollar. Entonces, él ahora le va a decir cuál es el verdadero pan del cielo. O sea, y él utiliza la palabra verdadero para dar énfasis. Aquí la palabra verdadero le está dando énfasis a lo que él va a enseñar. Porque él pudo haber dicho, este es el pan del cielo, pero no, él dijo, el verdadero pan del cielo, y ahora le va a explicar cuál es. Y le da una explicación bien detallada, hermanos. Realmente lo que Cristo les estaba enseñando, como vamos a ver, era bastante revelador. Pero ellos lo que tenían en mente era la comida física, lo que Moisés había hecho, lo que sustentaba el cuerpo físico. Y como hombres naturales, pues no podían percibir o no pudieron percibir la enseñanza espiritual que había detrás de las palabras de Jesús. Entonces ahora pues empieza a explicarle. Juan 6:32 dice, y Jesús le dio, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y esto lo que está dando es énfasis. No, hasta aquí no le ha dicho, no le ha revelado pues que él es el pan del cielo, sino que está haciendo introducción para empezar a desarrollar la enseñanza que les va a dar. Entonces, y les dice, pues, en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué revela Cristo acá? Pues, que este pan no es físico, sino que descendió del cielo y da vida al mundo. No es el pan que alimenta el cuerpo físico que perece, sino que el pan que Dios envía para darle al mundo vida. Ahora, no está diciendo qué clase de vida todavía, pero es un pan que puede darle vida a toda la humanidad, pues. Como dice, da vida al mundo. Entonces, cuando yo le dice así, pues ellos le piden que le diera ese pan. O sea, ¿quién no? Pues que danos ese pan, pues queremos comer ese pan. Súplenos de ese pan diariamente, pues queremos comerlo, alimentar, saciar nuestros cuerpos. Pero fíjense que ellos están pidiendo el pan y ellos no saben de qué está hablando Cristo, todavía no se ha definido. Entonces, ellos lo que estaban pensando es que Jesús le alimentaría de manera ilimitada con comida perecedera, como la mujer samaritana cuando Cristo empezó a hablar con ella. ¿Qué le dijo ella? Dame de esa agua, pues. Porque aún no entendía que este alimento era para alimentar el alma y darle vida al alma. Entonces ellos le dicen, en el 34, versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. O sea, danos siempre. Y Jesús ahora pues empieza a trabajar con explicarles lo que significa ese pan, pues. Entonces Jesús introduce el primero uno de sus primeros yo soy. Yo soy eh, un, con un sustantivo, con un predicado, el primer yo soy con una descripción, pues. ¿Ok? Y para dar énfasis, por eso dice yo soy, pues, pero que también tiene el significado de la deidad, pues. ¿Por qué el significado de la deidad? Porque decir yo soy el pan de vida, básicamente, y además haber anunciado que descendió del cielo, está hablando de que eso tiene que ver con la divinidad, pues, con la deidad, pues. Y dice yo soy, pues, considerando que solo Dios puede dar vida, porque eso es lo que sabían los judíos,
Jesús se presenta como el alimento espiritual que da vida al mundo. No está hablando de que les va a proveer alimento físico, sino porque está introduciendo de manera sutil, hermanos, o sea, no los está diciendo claramente, pero lo está anunciando la salvación que traería por medio de su sacrificio. Porque ese es el pan que nosotros debemos comer. Y tiene que ver básicamente con la obediencia a la fe, porque de esa manera es que Cristo da vida. Entonces, en Juan 6:35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y aquí ya se identifica pues con ese alimento que él dijo que les daría. Yo soy el pan de vida. El maná, el pan que ustedes comieron estos días atrás, no es el pan de vida. Ese es un pan que los alimenta, los sacia en un día y al otro día tienen otra vez hambre. Pero el pan que Cristo está ofreciendo es un pan que da saciedad y quita la sed del alma. Y es algo duradero, perdón. Es algo que persevera en el tiempo, en la eternidad. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Por eso utiliza la palabra nunca. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y por qué hace estas promesas? Porque esto está en el propósito de lo que es una aplicación espiritual, la vida espiritual que los hombres necesitan por medio de Cristo para acercarse a Dios y poder obtener la salvación. Entonces, el que buscara a Jesús nunca tendría hambre y quien creyera en él nunca tendría sed. Ahora, estas palabras no tienen un significado físico, sino espiritual. Jesús introduce la fe tanto activa, esto es una fe práctica, como la fe que nace en el interior de los hombres. ¿Y cómo la introduce? Bueno, cuando leímos esto acá, dice Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, el que a mí viene, ¿qué es lo que hace que una persona venga a Cristo? Pues una fe práctica, una fe que actúa. Y después dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esto es lo que nosotros ya hemos entendido de la palabra del Señor, que posteriormente pues se fue explicando y se fue desarrollando en los demás libros de Pablo, Pedro, Santiago. Entonces, el que buscara a Jesús nunca tendría hambre y quien creyera en él nunca tendría sed. Estas palabras no tienen un significado físico, sino espiritual. Jesús introduce la fe tanto activa, esto es práctica, como la fe que nace en el interior de los hombres. O sea, porque primero está la fe en nosotros, a cuando creemos, pero esa fe tiene que ser una fe que obre, es una fe práctica, una fe activa. Y cuando la fe es activa, entonces la persona viene a Cristo. Es representada por la palabra viene, que es la fe práctica, activa, que mueve al creyente a Cristo, y la fe interior con la palabra cree en Jesús como el Salvador, el Cristo. Es la fe viva que nos enseña Santiago, la fe que necesita las obras y las obras que necesitan la fe. Pues. ¿Ok? Eso está en Santiago 2, de 14 al 26, ya nosotros lo conocemos, no lo vamos a buscar a leer. Aunque muchos son los hombres que han perdido el sentido espiritual de trascender, ¿qué quiero decir yo con trascender? Yo no sé si ustedes han notado, hermanos, que son muchos los seres humanos que tienen una necesidad interna, espiritual, pero que no logran percibirlo. Y muchos llegan y entonces algunos hoy en día buscan las religiones, otros buscan la metafísica, otros buscan el espiritismo, otros buscan el contemplarse espiritualmente, contemplarse internamente, porque las personas tienen en el fondo una necesidad de cosas espirituales. El hombre, por causa del pecado, ha ido perdiendo esa esencia, porque como nos dice Eclesiastés, Dios puso eternidad en el hombre. Entonces, la verdad es que el hombre siempre ha buscado respuesta a su esencia y eso solo la pueden hallar en Dios.
aunque lo han buscado en profetas de hombres, en libros, en filosofía humana. Sin embargo, realmente la respuesta a todas las esa hambre y sed de justicia que tienen los hombres, solamente la puede dar Dios. Entonces Jesús utiliza dos términos físicos, hambre y sed, para dar a entender la saciedad espiritual que se recibe del pan espiritual que descendió del cielo. Y eso es lo que Cristo nos da a nosotros y le ofrece a todo el mundo. No está diciendo, o no estaba diciendo en aquel entonces, que quienes creyeran en él nunca iban a sentir hambre y sed física. Pues no es así, pues. Se estaba refiriendo a esa llenura espiritual que tenemos los hombres cuando venimos a Dios. Jesús sacia el hambre y la sed espiritual de aquellos que buscan a Jesús porque quieren estar con Dios. Y esto es la llenura que nosotros estamos buscando y que Cristo nos da. Y nosotros los cristianos lo hemos entendido, porque tenemos una llenura espiritual y sabemos y comprendemos por nuestra propia experiencia cómo es que Cristo nos sacia el hambre y la sed espiritual. Después, los que el Padre le da no significa que Dios ya ha decidido quiénes se van a salvar, pues, como lo vamos a leer más adelante. Y los elige y los manda a Cristo para que crean en Él. O sea, la predestinación esa selectiva que muchos profesan. No es correcto interpretar esto como la acción unilateral de Dios de no respetar el libre albedrío del hombre. Este pasaje debemos interpretarlo a la luz de lo que nos enseña el resto de la palabra. Dios determinó dar salvación a los que creen y obedecen. Y esos que creen y obedecen son los que son dados a Jesús. Ellos vienen a Jesús, ellos se acercan a Jesús, ellos buscan en Jesús que Jesús les sacie esa necesidad de justicia. Él puede salvar, resucitar a aquellos que vienen a Él según la voluntad de Dios. Entonces, este es lo que Dios le da a ellos en Juan 6, 36 al 38. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cómo lo da Dios, hermano? Pues Dios lo da como ya nosotros hemos aprendido. ¿Quiénes son los que llegaban a Cristo, hermanos? No era una acción milagrosa de Dios. No era que Dios les movía el corazón, sino que muchos tenían un corazón dispuesto a recibir, a creer en Cristo. Y muchos ya habían sido preparados por Dios por medio de la ley de Moisés, pues tenían conocimiento. Entonces dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Cristo aquí le dice a ellos que Él descendió del cielo. Y realmente esto es una declaración para una multitud que no creía en Él. Realmente es una declaración impactante. Les está diciendo, yo descendí del cielo, pero no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad del que me envió. Pues. Esta es una confesión que Cristo le hace a ellos. Y la voluntad del Padre era que le diera vida a toda persona que le buscara y le siguiera. Pues. Inclusive les hablaba de la resurrección a vida que le daría en el día postrero. Todos sabemos que todos los muertos van a ser resucitados. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la resurrección de vida? Aquella que nos lleva a la vida eterna. La resurrección de condenación, eso es una resurrección a sufrimiento eterno. ¿Y qué clase de vida es esa? Entonces sabemos que los que agradan a Jesús serán resucitados a vida eterna y los desobedientes a condenación eterna. Entonces, Cristo dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que viene a mí no le echo fuera. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de Cristo, hermanos, hacer y ayudar a que esas personas se salven, los que van a Él. Y en eso Él es un mediador exitoso, es el sumo sacerdote efectivo, eficaz, pues. La responsabilidad de Cristo era guiar a todos aquellos que vinieran a Él, o sea, se acercaran a Él para que no se perdieran. Esto lo hace por medio de su palabra, ya nosotros sabemos.
La palabra tiene mucho que ver con eso, eso que él prometió, que de su interior correrían ríos de agua de vida. Tiene que ver con la palabra, hermanos. La palabra es la que circula en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, pues. Por medio de su palabra, dada a quienes le seguían en su ministerio y a todos los que han creído en el fundamento de sus apóstoles. Por ejemplo, nosotros que hoy leemos la palabra del Señor, además de otras tantas cosas que hace a favor de nuestra salvación. Es nuestro gran sumo sacerdote, muy eficaz, nuestro mediador, quien se presenta delante de Dios por nosotros y está venciendo a todos sus enemigos, que también son nuestros enemigos. Entonces, todo el que viene a Cristo, si se esfuerza, si añora la salvación, si lucha por su salvación, Cristo los llevará a la victoria. Por eso es que cuando a veces uno escucha que hay hermanos que piensan que tienen duda de su salvación, es porque no entienden que el poder está en Cristo. Nosotros lo que tenemos es que aferrarnos a Él, aún con nuestras equivocaciones a veces. Pero Él es el que va a ser eficaz, poderoso y va a salvarnos a nosotros y nos está salvando día tras día. Juan 6 del 39 al 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, aquí hay algo interesante, mis hermanos, y es el hecho de que Cristo no debe perder nada, pero muchos malinterpretan esto pensando que ya una vez que una persona viene a Cristo no se va a perder nunca. No, o sea, todo lo que el Padre le diere, o sea, todos aquellos que vienen a Cristo, Cristo les da las herramientas, la ayuda necesaria para que puedan salvarse, empezando por su palabra. Y además les está prometiendo que Él los va a resucitar en el día postrero. ¿Pero a qué? A vida. Entonces, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y aquí hay un concepto que es bueno estudiarlo, hermano. ¿Estamos disfrutando ya nosotros de la vida eterna o no la estamos disfrutando? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, nosotros entendemos por la misma palabra, hermanos, que no basta con creer. No basta con solamente tener una fe sin obras. Es necesario obrar. Juan 6 del 41 al 46, entonces ellos no les gustó la enseñanza de Cristo y murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y por qué murmuraban de él? Porque aquí Cristo estaba hablando claramente de que él venía del Padre, que él era de origen celestial y esto tenía que ver con divinidad. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y será todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y aquí Cristo aclara un punto vital importante. Fíjense que acá dice, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ya aquí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, él en el 45 explica cómo es que Dios trae a los hombres a Cristo. Entonces dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre, ¿cómo lo oyó? A través de la ley de Moisés, aprendió de él, viene a mí. Y estos son los que se acercan a Cristo, pues. Los que reciben la palabra con mansedumbre,
aquellos que entienden la palabra del Señor o medio la entienden, pero saben que en Cristo Jesús hay salvación, pues. Entonces, por eso nosotros debemos recibir la palabra con mansedumbre. Entonces dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, y sabemos que Dios nos habla a través de la palabra, al pueblo de Israel le habló a través de la ley de Moisés y los profetas, a nosotros hoy en día nos habla a través de toda la palabra, tanto el antiguo como el nuevo pacto, pero especialmente el nuevo pacto. Entonces viene a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. O sea, Cristo era el testimonio de la existencia de Dios, porque Él estaba dando testimonio de que lo había visto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo Dios trae a los hombres a Cristo? Por medio de la predicación de la palabra. En el primer siglo, ¿por medio de qué? Del Evangelio y las señales que se hacían, pues. No, yo creo que me adelanté, disculpe. Ok. Por medio de las señales que se hacían. Ok. Hoy en día no hay señales, pero sí está el Evangelio, pues, el poder de Dios para salvación. Y por medio de ese Evangelio es que nosotros somos llevados a Cristo, somos traídos a Cristo. Juan 6, del 41 al 46, este ya lo leí, este fue el que acabamos de leer. Okay. Hebreos 2, del 1 al 4 dice, por tanto es necesario, nos dice la palabra, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, ¿cómo nos llegó esa salvación? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Cristo lo hizo, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, pues. Entonces, los que vienen a Cristo son aquellos que han sido enseñados por el Padre, que han oído al Padre. Y eso tiene que ver con la palabra del Señor, ¿ok? Porque los judíos estaban esperando al Mesías, pero descuidaron la palabra del Señor, descuidaron lo que Dios les decía en cuanto a la venida del Mesías, las características del Mesías. Entonces, la manera como Dios enseñó a los judíos, pues también es la manera como somos enseñados hoy en día, por medio de la palabra. Esa es la manera, pues. De esa manera es que Dios se acerca a nosotros por medio de la palabra, pues. Y ahora por medio de Cristo. Juan 6, del 47 al 50 dice, de cierto os digo, otra vez vuelve a ratificar, esto es dando énfasis a lo que va a decir, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, otra vez vuelve a ratificar Cristo que el que cree en él tiene vida eterna. Ya sabemos nosotros qué es creer y obedecer. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y aquí va a ser una comparación, un contraste de la diferencia entre lo que él le ofrece a los hombres y lo que recibieron el pueblo de Israel en el desierto. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? El que come de ese pan de vida que descendió del cielo no va a morir espiritualmente. A diferencia del pan ese que ellos estaban tan orgullosos como pueblo de Israel, que sus ancestros habían comido ese pan en el desierto, pero todos ellos murieron porque ese pan era un alimento material y físico que no daba vida eterna, a diferencia de Cristo, que sí da vida eterna. Entonces, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Este es otro análisis que hay que hacer, que quiso decir. Algunos tratan de interpretar esto como que tiene que ver con la cena del Señor. No tiene que ver con la cena del Señor, porque tendríamos que estar comiendo la cena del Señor constantemente. Entonces él dice, yo soy el pan vivo, o sea, no un pan muerto, un pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y eso es lo que nos da Cristo por medio de su sacrificio y por medio del Evangelio. Conclusión. Jesús es el pan de vida, el pan espiritual que nos quita el hambre y la sed espiritual. Todos los que comemos de este pan tenemos vida y vida en abundancia. Disfrutamos de una llenura espiritual que nos ayuda a estar confiados, gozosos y llenos de fortaleza espiritual. Jesús nos provee de vida día tras día, nos limpia de pecado continuamente y nos salva constantemente. Siempre está intercediendo a favor de nosotros, queridos hermanos. Entonces, espero que este mensaje pues pueda animarles y pueda ayudarles para que podamos pues conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo y que podamos pues entender las cosas que Dios nos enseña en su bendita palabra. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Hermano Ernest, ¿nos puede dar con la oración, por favor? Gracias. Bien, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en esta plataforma para poder estudiar su palabra, para poder recibir su consejo y también, por supuesto, para poder continuar adelante en este camino tan complejo que a veces se nos torna como cristianos, pero tenemos la ayuda de usted, su palabra, los conocimientos que usted ha puesto a nuestro alcance, y de esta manera, Padre Celestial, podemos seguir adelante predicando su palabra también, para que muchas otras personas que tienen el corazón abierto y dispuesto puedan ser también merecedores, puedan ser salvos y continuar adelante en el camino que nosotros también ya hemos trazado y que ya hemos decidido llevar. Rogamos, Padre Celestial, por todos los hermanos que están enfermos, que están débiles en diferentes maneras, por aquellos hermanos que están debilitados en la parte física, para que usted siga, Señor, como usted siempre lo ha hecho, por su gran misericordia, poniendo todos los medios necesarios a su alcance, para que ellos puedan sentirse más alentados en la parte física y para que también no les falte nunca nada, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno y cariñoso, amoroso que es usted con nosotros y por la disciplina que ha dejado a través de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Ernest, por la oración. Hermano Néstor, ¿tenemos alguna visita, comentarios ahí en el Facebook, por favor? Sí, hermano, tenemos visita. Buenas tardes a todas y todos los hermanos. Estuvo la hermana Marta Córdoba de Buenos Aires, Argentina, Roxana Orroño Varela de Quilpué, Chile, Azul Centurión de Buenos Aires, Argentina, Mari Rodríguez, Nubia Mairena, Jaime Montejo López y Frank Serrano. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy buena lección que nos indica que Jesucristo es el alimento para el alma, el pan, el sustento diario. Tenemos en esta, a ver, tenemos algún, no tenemos ningún saludo ni cosas así, pero queremos decirles que pueden ver este video nuevamente o escuchar este mensaje por el Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que en un rato más estará allí. También estuvo Vanessa Marín Puente en escuchando aquí y viéndolo en Facebook. Así que le damos las gracias a todos por acompañarnos, por apoyarnos cada domingo a esta hora de la tarde para seguir alimentando el alma. Hermano Mario. Bien, gracias, hermano Néstor. Bien, le damos las gracias a los hermanos allí en Facebook y los que nos visitan, amigos también, nuestros hermanos aquí en Zoom, también gracias por acompañarnos. También esto, como dijo el hermano, pues nos anima a seguir con esta obra, pues el propósito es animarnos al amor y a las buenas obras. Aquí en el chat tenemos la hermana Andrea Contreras. Buenas tardes, hermanos. Igual a usted, hermana, buenas tardes.
María Elena, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga igualmente. Amistala Millán, buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. La hermana Marisoto, amén. Gracias por este estudio, Dios les bendiga. Saludos de Reynosa, igualmente para usted, hermana. Y la hermana Jessie, buenas noches, mis hermanos. Bien, hermanos, ¿algún comentario que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Bienvenido sea. Hermano Mario. Hermano Jorge. Hermano Jorge Figueroa. Sí, sí, Dos claro. inquietudes. Una que es casi obvia, pero corta en la expresión. El concepto de la transustanciación que tienen los católicos nos lleva y nos enseñan que cuando están en lo que llamamos la cena del Señor, cuando comen el pan, este pan se transforma en a un concepto espiritual de lo que es el cuerpo de Cristo. La cosa es un poco entendible porque muchos lo cuestionan porque están diciendo que se está comiendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero ellos replican que es espiritualmente. Pero ahí el concepto que tienen ellos, están llevando un concepto más carnal, ¿no? Hay que decir que no es el pan de vida que están comiendo, sino es un pan que lo están transformando la sustancia y de alguna forma podrían estar confundiendo a la persona. No, no sé qué opina usted de eso. La segunda que yo tengo es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros seguimos el Evangelio y vamos al bautismo, al perdón de los pecados, somos consagrados. Es decir, vamos a compartir la gracia de nuestro Padre, que es lo sagrado que tiene, y ya estamos por ese camino, ¿no? Que obviamente en el camino lo podemos perder si no hacemos lo que nos dice la Santa Palabra, entre ellos mostrar la obra que tenemos. Esto me relaciona a un aspecto que en la mañana conversábamos en una prédica, en la hora del domingo que tenemos, a la oración. Entonces preguntábamos nosotros, cuando un cristiano ora, cuando una persona consagrada ora, puede orar para un hermano cristiano algunas cosas siempre del espíritu, espirituales, es decir, por el camino de Dios, pero también una cosa del mundo, es decir, que le vaya bien la salud, que le vaya bien el trabajo, que le vaya bien el empleo. Me parece correcto. Pero un cristiano podría orar a una persona que ha perdido su consagración o del mundo, que es un gentil, vamos a llamarla, cosas que son del mundo, digamos, por el empleo, ellos, es decir, alguien podríamos orar por el trabajo de una persona que no está siguiendo a Dios, cuando lo que debiéramos orar es primero que esa persona que perdió su consagración regrese a Dios y orar por sus cosas espirituales, ¿no? De igual forma, si un no consagrado ora en el mundo pidiendo por una persona que esté en el mundo, que le vaya bien el empleo, que busque trabajo, lo que sea, yo no creo que Dios le escuche, porque esa persona no está en buen camino y el no consagrado tampoco. Lo que tiene que hacer el no consagrado es primero orar por él, para que regrese por camino. Igual un gentil que ora por el mundo, estando en pecado, Dios no lo va a escuchar. Y lo que tiene que hacer es orar para que él pueda encontrar el camino de justicia de Dios. Aquí hicimos un análisis rápido de la oración que nos vincula a lo que usted ya nos está enseñando, que es hay que buscar el pan de vida, el verdadero pan de vida, el pan que nos lleva a la salvación, las cosas espirituales, no las cosas carnales. No sé, Sí. hermano, ¿me entendió? ¿Estoy de inquietud o estoy Sí, confundido? sí. No, yo creo que, bueno, lo de los católicos, hermanos, efectivamente es una mala interpretación, ¿ok? Pensar que en ese momento el pan lo que llaman ellos la hostia y el vino, pues se convierte efectivamente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Realmente no le están dando una aplicación espiritual. Y es extraño, ¿no? En los mismos católicos, yo creo que ha sido tanta apostasía, innovaciones que han hecho que les ha llevado a perder ese entendimiento que debieron tenerlo, porque ellos por siglos han tenido pues el dominio de la palabra del Señor y hubo mucho tiempo en que la palabra pues no salía a la luz pública, sino nada más la manejaban ellos. Pero debemos entender que es una aplicación.
Cuando, por ejemplo, Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no está diciendo el que come mi cuerpo, sino el que come mi carne y bebe mi sangre, está hablando desde un punto de vista espiritual. Aquel que viene y acepta su sacrificio, acepta la limpieza que da su sangre y obedece la fe. Este es el sentido espiritual que debemos ver. Entonces, claro, ellos tienden a confundir las personas y lamentablemente, pues muchos piensan que están comiendo el cuerpo de la carne de Cristo. En cuanto a la oración, hermano, bueno, es un tema un poco complicado, ¿no? Porque si yo creo que a veces perdemos, o sea, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Dice la palabra. Y también la palabra dice que Dios hace, da la lluvia temprana y tardía y da sustento y vida a todo lo que vive y se mueve en este mundo. Ahora, la cuestión es que a veces queremos orar por aquellos que no les interesan las cosas del Señor, que no les importa, que han rechazado el Evangelio, han rechazado el sacrificio de Cristo y nosotros nos ponemos a orar por ellos, por un empleo, por una casa, porque les vaya bien. Eso es contradictorio. Yo sé que hay hermanos que van a decir que no, pues, porque yo sé pues, que muchos hermanos piensan que no hay ningún tipo de problemas en eso. Y finalmente, como es la oración, pues cada quien que ore como crea, pues que debe ser, ¿no? Pero es contradictorio realmente. ¿Cómo yo voy a pedir por alguien que va a sufrir la condenación eterna y yo lo que estoy preocupado, yo que conozco la palabra, que sé hacia dónde se dirige, lo que estoy preocupado de que Dios le dé un empleo o le abra una oportunidad? Hay personas que uno les ha predicado y tiene años predicándole el evangelio y nada, se ríen, se burlan, no hacen caso, no les interesa y después cuando están en una situación difícil, entonces viene y pide, dice, ore por mí para que Dios me sane. Pero no les interesa el evangelio del Señor. Mire, hermano, yo en gran parte estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero Claro, hermano. eso es una cuestión de opinión en muchos que piensan que no, pues. ¿Qué iba a decir, hermano? No, iba a decir que también dice la palabra del Señor que no escucharé la oración en el que anda en mal camino. Entonces, ¿cómo se puede orar en iglesia por personas que están ahí que sabemos que andan en mal camino y darle el amén? Ahí hay que tener un poco de cuidado con ellos, porque eso no le suena bien a Dios, ¿no? Y es más, no podíamos orar también, no solo por los gentiles, vamos a llamar así los que no están en Dios, sino por aquellos que han perdido la consagración, porque hay mucha gente que no va a la iglesia o va de vez en cuando, todo, y uno está orando por ellos. Lo que hay que orar, bueno, por ellos, porque regresen por el camino del Señor. Esa es la oración correcta, creo, hermano, ¿no? Porque los que andan mal Sí. camino, dice la palabra del Señor, no los escucharé. Sí, bueno, lo que dice Pedro, que el rostro del Señor está, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero ahí no excluye a los que hacen iniquidad. Entonces, cuando a los que hacen iniquidad dice, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen iniquidad, creo que es que dice. Yo creo que es un tema interesante, hermano, y para estudiar en otro momento, pero, por ejemplo, Dios quiere que nosotros oremos por todos los hombres, pero ahí dice, ¿con qué propósito? Porque Él quiere que todos sean salvos. En Timoteo. Hermano Néstor, que va a agregar algo. Sí, pero ya me robó el texto. Bueno, pero léalo, yo no lo he leído, hermano, yo lo que hice fue para apreciarlo. Ah, para presionarme a mí. Sí, para que lo lea bien. Dice el texto de 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hay algo específico, ¿no? Dios desea la salvación de todos, porque envió a su Hijo, Jesucristo, para pagar por el mundo.
Ya todos sabemos Juan 3:16, ¿no? Pero el punto es que para que las personas vengan al conocimiento de la verdad, ¿ya? Para que obedezcan la verdad. A mí también me es contradictorio orar de repente por personas que, eh, como decía el hermano Jorge, a veces uno le ha predicado el evangelio y no quieren, y simplemente lo rechazan y dan vuelta a la espalda y se van. Entonces, hay en el libro de Santiago también se dice, y por el cual yo digo que no oréis, ¿no? Porque hay hombres que simplemente desechan a Dios. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por ellos. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que vengan al conocimiento de la verdad. Pero en cuanto a estar consiguiendo trabajo y tantas otras cosas más que depende de la, ¿cómo se llama? De la actividad humana, de la dedicación del hombre. Hay cuestiones que no dependen de Dios, ¿ya? Porque a veces el hombre quiere algo y no hace nada por eso. Entonces, no sé, también a mí me es contradictorio ese asunto de la oración de repente. No, de repente no estoy muy de acuerdo. Hermanito, ore por tal persona porque y le hago una oración. ¿Y esa persona quién es? ¿Cree en Cristo? ¿No cree? No, pero es que, bueno, ¿cómo? Como buscamos el favor de Dios como el que busca, los que buscan los panes y los peces, Mm, pero Y luego se damos el van. amén muy fácilmente. No creo que a Dios le agrade eso. Claro, Mm, no sé. También a mí me ok, tiene. muchas gracias, Yo, por hermanos. ejemplo, a veces, sí, de nada, a veces yo escucho, no, que ore por tal hermanita que está enferma. Ella está apartada, pero para que Dios la sane. Bueno, yo creo que no es mala idea pedirle a Dios que le dé tiempo a una persona para que se arrepienta, pero ese debe ser el propósito de la oración, pues. Buscar la A salvación. mí cuando me piden que oren por alguien que no, yo sé que no le ha interesado el evangelio, yo generalmente lo que oro es por esa persona, que Dios le dé el tiempo suficiente para que pueda arrepentirse y corregir su camino. Eso es generalmente lo que yo hago. Pero yo evito eso porque es como contradictorio. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los pentecostales y los evangélicos. Uno está predicando y le dice, usted puede orar por mí. Y entonces son personas que andan borrachas, problemas, drogadictos, pero ellos quieren que uno ore por ellos porque ellos piensan que cuando uno ore por ellos, Dios va a escuchar la oración, los va a bendecir para salir de ellos esa condición. Pero yo creo que eso hay que estudiarlo a profundidad porque sé que todos queremos orar por todo el mundo, pero a veces estamos orando por aquel que rechaza a Cristo de una manera flagrante, pues. Claro, es Eh, lo que nos lleva a la conclusión de que siempre debemos orar por aquel que nos lleva, al que nos da el pan de vida. A través de él va a llegar a Dios. Es la lección que nos da usted, hermano. sí, sí. Y bueno, lo que nos dice el hermano nombró Santiago, primera de Juan en el capítulo 5, que dice que hay pecados de muerte 5:16. a 5:16, y ya también lo Sí. iba a leer, hermano. Bueno, Ya te lo sé. rollo ahora. No, pero léalo, pues léalo, no quiero, Y, eh, no quiero quitarle sus eh, versículos, hermano. Estamos permanentemente peleando por eso, hermano. No, dice el 5 y Ponte seis. que hay unidad espiritual en las cosas de Dios. Amén. Eh, el 5:16 dice de primera de Juan, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, déle usted la explicación nomás, hermano, para no llevarme todas las flores yo. Bueno, lo que nos enseña la palabra es que Dios está dispuesto a perdonar a toda persona que esté arrepentida. Entonces, pecado de muerte es aquel pecado que se comete, pero la persona no se arrepiente. ¿Y qué dice la palabra acá? Pues dice, eh, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, un pecado que cometió pero se arrepintió, pues, volvió en sí, pues,
pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Correcto. ¿Por qué dice que no se pida? Bueno, porque ¿cómo voy a estar pidiéndole yo a Dios, que soy hijo de Dios, que yo sé que tenemos que tener misericordia, que tenemos que tener compasión por la gente, pero yo sabiendo lo que la palabra nos enseña, lo exigente que ha sido Dios con aquellos que rechazan su palabra, y entonces yo pidiéndole a Dios que, que, que bendiga a fulano de tal, que le dé trabajo, que lo ayude, pues, que le consiga esposa, que le ayude a que arregle el carro, y esa persona ni de ninguna manera le interesa a Dios. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué yo le sugiero a mis hermanos? Oren por él para que Dios le dé el tiempo para que se arrepienta, que sea paciente con esa persona. Bien, hermanos, nos tomamos el rato para hablar de esto. ¿Alguien quiere agregar otra cosa? Hermana Elizabeth, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos. Pues yo quiero nada más agradecer a Dios, ¿verdad?, por la salvación que nos ha dado y agradecer, como siempre, los estudios, ¿verdad?, porque siempre nos hace reflexionar en nuestro corazón y simplemente decir, Señor, ten misericordia de mí, porque no nos podemos poner a juzgar, ¿verdad?, lo que en dado caso no sabemos. Entonces siempre dice que el que juzga es Dios y nosotros simplemente dice, orad. Y obviamente que el Señor es muy claro en su palabra, que si oramos es porque decimos piedad, piedad y misericordia, pero hasta aún así estamos incluidos, ¿verdad? Sí somos hijos de Dios, pero en otros estudios, no tengo los pasajes, pero sí hace mención Dios, ¿verdad? El que permanezca en Cristo, conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Entonces, pues, si Dios es muy claro en su santa bendita palabra, pues sí oramos por aquellos que no conocen el mensaje, que han sido enseñados mal y que sí probablemente tienen el deseo de escuchar, pero tienen miedos, ¿verdad? Y eso es lo que hace la situación de estar en la ceguera espiritual, miedos. Entonces, pues sí, ya después explica uno y con paciencia y pues pedirle a Dios más bien que nos permitan entrar a sus hogares para que lo escuchen a él, ¿verdad? Y ya después ellos, como Dios es muy respetuoso del libre albedrío, ¿verdad? Pues está esperando una contestación de esas personas. Así fue el proceso, creo que con cada uno de nosotros, ¿verdad? O escuchamos el Evangelio, venimos a un compromiso con Dios y en el proceso ir pues depurando, ¿verdad? Cosas que nos estorban para servirle al Señor. Y eso lo hemos aprendido conforme el estudio. Pero estas personas pues viven en ceguera, pues hay que seguir orando, como dice usted, que persevere la vida de estas personas para que vengan al arrepentimiento. De los que estuvieron, se fueron, de los que no conocen y que están escuchando, y de los que se fueron, pues ya tomaron su decisión, ¿verdad? Y aún así, pues piedad y misericordia, ¿verdad? Porque Dios tiene sus tiempos en cada persona de que pues si se fue, pues él solo tomó la decisión, él solo se acusó porque la conciencia lo acusó a sí mismo. Son muchas cosas, hermano, y pues simplemente es un punto de vista. Y pues sí hay que orar, ¿verdad? No por cosas físicas, sino pues cuestiones espirituales, que es lo que Dios nos está pidiendo. Por eso dice, no se les da porque no saben pedir, ¿verdad? Entonces hay que aprender a saber pedir, pero cosas espirituales para que conforme sea el propósito de Dios, que ya está escrito, lo conocemos, pues hay que estudiar, escudriñar para saber realmente cuál es el propósito y el carácter de Dios para estas cosas. Pues muchísimas gracias a todos mis hermanos que están aquí en la plataforma. Un abrazo fraternal desde el estado de Michoacán y muchas gracias por haberme invitado. Sí, hermanita, gracias por su comentario. ¿Sí? Eso es, debemos orar por todos los hombres porque eso es lo que quiere Dios, pues, para que primero, como el versículo que leyó el hermano, en primer lugar, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, o sea, Dios nos bendice por medio de eso. Y segundo, para que los hombres vengan a la salvación, pues crean y obedezcan.
el hombre espiritual juzga todas las cosas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces, nosotros somos espirituales, nosotros juzgamos de acuerdo a la palabra del Señor, a lo que nos muestra Dios. Entonces, como dice nuestra hermana, no recibimos o no oramos correctamente porque no pedimos correctamente. Y hay que aprender inclusive, hay que estudiar la oración, pues, porque a veces debemos comprender el alcance de la oración, pues, porque la palabra dice que si nosotros oramos según la voluntad de Dios y pedimos según su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Y esto es importante también. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar, hermanos, hermanas? ¿No? Bueno, entonces vamos a despedirnos. Gracias por la compañía, gracias por sus comentarios también. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y bueno, sigamos luchando por nuestra vida allá en el cielo. Pues ya nos dieron el pan, sigamos comiendo ese pan espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanito. Buenas noches Dios a bendiga todos a aquí todos. en Que España. tengan buenas tardes. Cuídense, que Dios me les cuide, hermanos. Que estén bien. Cuidaros. Dios, hermanas, Dios bendiga. Dios los bendiga Empezamos a que todos. no. A mí me duele la mano, ¿eh?